Luego de esta bonita página musical, a la que le pido por favor que me dé el nombre del tema e intérprete. Samba de Amor en Vuelo, Tamara Castro. Hay una versión muy bonita de La Negra Sosa, pero elegí esta porque también me gusta mucho. Y también está relacionado este amor en vuelo. No nos olvidemos que a raíz de este episodio de Carlos Fuentealba, más allá, por supuesto, de la familia, también es un amor en vuelo de mucha gente que lo ha tomado como emblema, como símbolo. Si yo le dijera, por ejemplo, que es el neuquino que más menciones tiene en plazas, monumentos, escuelas, en toda la Argentina, uno podría decir, no, está exagerando, no, a ver, empecemos a buscar alguno. Bueno, yo me tomé ese trabajo de buscar y no encontré neuquino que tuviera más menciones en toda la Argentina a través de recordatorios concretos. Puede ser el nombre de una calle, puede ser el nombre de una escuela, el nombre de una plaza, puede ser un monumento. Y mal que le pese a algunos, porque yo sé que a algunos les pesa eso. No me cabe la menor duda. A mí me parece absolutamente merecido y lógico. Recuerdo puntualmente un caso particular donde yo propuse para un... No quiero dar nombre porque si no se va a descubrir quién es, pero para un determinado lugar, evento, ponerle el nombre de Carlos Fuentealba. Y me contestaron, pero ¿y qué hizo él? Si él no hizo nada. ¿Quién es? Como ninguneándolo. Por supuesto que a lo mejor él no sabía lo que iba a representar, no sabía lo que iba a hacer, pero a partir del momento que le tocó en vida, que le sucedan los hechos, que ahora vamos a ver si podemos narrar dentro del contexto del gremio de ATEM, se transformó en un símbolo. Y muy pocos pueden lograr transformarse en símbolo. Y muchas de las personas que vamos a nombrar ahora nunca van a ser símbolos de nadie, Ni remeras, ni banderas, ni ni nada. canciones. Y es más, van a quedar en la intrascendencia y van a quedar en la historia como las personas que estuvieron dirigiendo cuando sucedieron estos hechos. Yo quiero agregar una cosita, ¿no? Inclusive cometer una infidencia. Nosotros nos propusimos que este tema iba a ser sobre el conflicto en sí, pero si algo hizo que su nombre trascendiera, que llegara de esa manera y que se hiciera carne en tanta gente en todo el país, las miles de cartas de alumnos que recibió su familia, no tiene que ver solamente porque fue un maestro X fusilado, asesinado en una manifestación, sino porque trascendió su historia también. Sabe que acá una persona que escucha el programa me manda un mensaje. No es el 85% de los jubilados, es el 82%. Bueno, me equivoqué. El 82%... No nos podemos equivocar. Eh, Tenemos prohibido equivocarnos. a mí me encanta equivocarme. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué sería de mí sin las equivocaciones que he cometido? Estábamos en el momento de que la asamblea tenía que tomar la decisión. Estamos hablando de la asamblea de ATEM. Ahí la asamblea de ATEM capital, en este caso de la seccional capital, se inclinaba por llevar a cabo un corte total en las inmediaciones de Arroyito, que era o que es un lugar clave en la distribución, en el paso de los turistas y especialmente en un fin de semana turístico como es la Semana Santa. Había otras alternativas, bloquear el puente entre Neuquén, los puentes, ¿no? O sea, entre Neuquén y Cipolletti, también Centenario. Neuquén Centenario. Cortar los puentes es mucho más práctico, organizativamente es mucho más práctico. El tema de Arroyito tal vez era un poco más complejo desde el punto de vista de la logística. Además también otra cosa, vio que generalmente ocurre de que para votar levantan la mano un montón, pero a la hora de poner el cuerpo, todos los que levantaron la mano miran para otro lado. En este caso, a horas del corte que todavía no estaba, o sea, estaba la decisión de tomar una medida, pero no estaba todavía exactamente el lugar. Finalmente terminó ganando la postura de ir hacia el lado de Arroyito. Usted vio que lo hemos mencionado también en el programa pasado, que Aten es un gremio que decide o define todo en asambleas. Incluso más, si la seccional provincial no está de acuerdo, pero las bases, es decir, la mayor parte de la gente decide que se haga una medida de fuerza en un determinado lugar, se termina haciendo. En ese sentido, no habría nada que reprocharle. La decisión de ir a cortar a Arroyito fue una decisión tomada por toda la asamblea, no es responsabilidad de una persona, porque también está
En el discurso de quienes quieren desmerecer la figura de Carlos Fuentealba, la figura de un gremio que se dedica a defender a los trabajadores de la educación, el reproche de que asesinaron a Fuentealba, ese reproche culposo, cuando en realidad fue una decisión de toda una asamblea. Muchas de las personas que votaron en contra de cortar Arroyito porque se lo consideraba mucho más peligroso el lugar por estar justamente lejos de zonas pobladas, había un clima muy pesado, en ese momento la relación con el gobierno era muy fuerte, y Carlos Fuentealba también fue de los que votó en contra de esa decisión, por lo cual, ahí para reafirmar lo que usted está diciendo, ¿no? Con respecto de que si la asamblea vota una cosa, el gremio lo cumple. Con la decisión tomada se planteó de parte del gobierno un operativo para evitar justamente ese corte. Ese operativo empezó la noche anterior, el miércoles 5 de abril. Perdón, el miércoles 4 de abril. El martes a la noche comienza. Perdón, sí, tiene razón. Sí, se me confunden en la memoria, se me están... Bienvenido a mi mundo sí. de confusión. No, ¿sabe por qué? Porque después me mandan un mensajito. Era el 4, no era el 5. Bueno, el gobierno encomendó el operativo al subsecretario de Seguridad, Raúl Pasquarelli, un funcionario muy leal a Sovich. El tema de la lealtad es relativo también, ¿vio? Cuando las cosas van bien son todos leales, pero cuando... Estas son mis lealtades, si no le gusta tengo otra. Digo porque Raúl Pasquarelli también, con el hecho consumado, se desligó de una responsabilidad que le tocaba también. Hay que tener en cuenta que él estaba como subsecretario de Seguridad sin tener experiencia en ese cargo, era profesor de historia. Pero bueno, la orden impartida era concluyente. No había margen para interpretaciones ni nada de eso. Había que evitar el corte de ruta. O sea, el escenario para la represión estaba ya armado. Los efectivos que estaban en esa zona estaban listos para entrar a la acción. Y acá es donde estoy mirando el diario Río Negro, viendo algunos párrafos. Por ejemplo, dice: en cuestión de minutos, los gases y las balas de goma de un lado y los piedrazos del otro convirtieron el tramo de la ruta en un campo de batalla. Objeción. Bueno. Pero siga usted. Sí. No, estoy mirando el Río Negro. Claro, no, ya sé por eso. Usted también, mándeme un mensaje, por favor. Y... Todo se calmó tras una improvisada reunión en la estación de servicio ubicada en la entrada de Arroyito. Allí la dirigencia de ATEN decidió replegarse hacia Cenillosa. ¿Usted qué opina? A ver, ¿cuál es la objeción? Yo tuve la dudosa suerte de haber llegado en una de las primeras traffic, no porque lo eligiera ni porque me gusta ir a la cabeza de nada, sino porque justamente un amigo muy de la familia que estábamos ahí nos dijo: che, vamos en esta, y en esa traffic fue la primera que encaró, atravesando controles que había en la ruta. Se llega a Cenillosa, se va hacia el lugar, hacia Arroyito. La ruta ya estaba cortada, los docentes nunca cortaron esa ruta. La ruta estaba cortada por la policía, no hay negociación, se le dice, tienen 5 minutos, esto fui testigo, estaba ahí, tienen 5 minutos para desalojar la ruta, si no tenemos orden de reprimir, o no me acuerdo cómo fue que dijo, dispersar. Marcelo Guagliardo le dice: bueno, nosotros resolvemos estas cosas, danos unos minutos para dar, y en el momento en que él se da vuelta, yo todo esto, yo había visto un movimiento muy extraño de un jefe ahí del operativo haciendo una señal con un dedo a un lado y al otro de la ruta. Y le dije a mi compañera: si nosotros no somos parte de la organización, no estemos adelante de todo. Nos retiramos un poco y le digo: esto se pudre en estos términos. Y tal cual, al momento que Marcelo Guagliardo y los dirigentes se dan vuelta para hablar entre ellos, empiezan a tirar de mano, porque estaban al lado, a 1 metro de distancia, empieza ahí la gaseada y las balas de goma. Una corrida de cerca de 900 metros que aún hoy no sé cómo me dio el cuerpo de 50 años de fumador. Y en la estación de servicio, antes de lo que aquí dice el diario Río Negro, todo se calmó y después de una improvisada, no se calmó nada, se atacó con gases lacrimógenos la estación de servicio, se desalojó la estación de servicio a fuerza de balas de goma y gas lacrimógeno, y luego, desde la misma estación de servicio, al lado de los surtidores, tengo la imagen muy grabada, muchos policías disparando
sus escopetas de esas que arrojan esas balas, esas granadas de gas lacrimógeno, y tengo todavía en mi oído la voz de un compañero gritando: vámonos de acá porque esto va a volar a la mierda. Por eso mis objeciones frente a esta narración. Y ahora sí, permito que siga, por favor. Bueno, eso es lo que tiene cuando uno relata episodios que son muy recientes. Uno puede ser confrontado, en este caso usted me acaba de confrontar. No a usted. No, ya sé, lo digo más que nada simbolizando porque siempre hay gente, por supuesto, que ha participado y seguramente gente de los dos lados, tanto del gobierno como del lado del gobierno de aquel entonces, como del lado de Aten, podrían tranquilamente escuchar ese programa y decir: no, esto no fue así. Nosotros nos tomamos el trabajo de buscar en fuentes periodísticas, en los diarios, y aparte, bueno, preparar, analizar y buscar muchas lecturas. Ahora vamos a recomendar dos. Pero bueno, ahí en uno de esos avances de la infantería, cuando, como dice usted, empezaron a desalojar, vamos a poner ese nombre, desalojar la ruta, que empezaron con los gases lacrimógenos, hubo un vehículo que, entre otros manifestantes, lo tenía a Carlos Fuentealba, que quedó atrapado entre medio de los furgones de la policía. Hubo uno de esos policías que, con particular ensañamiento, detonó su pistola lanza gas lacrimógeno a muy poquitos metros del auto. Después hubo un juicio, se empezaron a conocer detalles puntuales, empezaron a ponerse excusas tratando de desculpabilizar o tratando de atenuar el hecho. No vamos a entrar en detalle de por qué disparó o no disparó. La cuestión es que ese gas, esa granada, perforó el vidrio del Fiat 147, impactó en la cabeza de Carlos Fuentealba, que perdió inmediatamente el conocimiento. Fue sacado del auto entre la gente y trasladado en una ambulancia al hospital Castro Rendón con un diagnóstico que no era para nada alentador. Quedó en terapia intensiva con fractura de cráneo, con hundimiento de cráneo y daños cerebrales severos. Algunos dicen que ya había llegado con muerte cerebral. Vamos a hacer un mini corte para respetar la tanda publicitaria, pero volvemos rapidísimo. Luego de este breve corte, continuamos con este programa al que podríamos llamar especial de fin de año. ¿Usted dice? Y sí, vio que queda bien. Estábamos en la parte donde llega Carlos Fuentealba con fractura de cráneo y con daños cerebrales al hospital Castro Rendón. La respuesta de Aten no tardó en llegar. Inmediatamente el secretario general provincial convocó a la Casa de Gobierno, y ahí es donde vemos también el tema de la división de la cual hemos hablado, porque tuvo un acatamiento parcial, porque el grueso de la seccional de Aten Capital no acudió a esa convocatoria, sino que se dirigió hacia otro punto de la ciudad. Aten estaba en ese momento, en realidad podríamos decir que siempre está, con una interna bastante intensa. En ese momento estaba Gustavo Aguirre en la Secretaría General de Aten Capital. A nivel provincial, ya dijimos, estaba Marcelo Gualiardo. La lista esa de Aguirre era la que tenía varios colores, no me acuerdo todos los colores. Naranja, azul, lila y alguno más, no me acuerdo. Eran varios. Quedó al descubierto a través de este momento donde se convoca luego de el hecho que sucedió con Carlos Fuentealba, quedó al descubierto ante la opinión pública, porque antes era algo que quedaba hacia adentro del gremio, del sindicato, pero acá en este caso quedó expuesto. El gobierno provincial, de golpe, ante este hecho queda desbordado por la situación. Hay declaraciones de Pasquarelli afirmando que la represión había sido un acto de buen gobierno y que el trágico desenlace fue responsabilidad de los docentes, quienes desoyeron las advertencias realizadas. Lo mismo dijo, o en la misma línea, el responsable de la fuerza policial, el comisario Soto. Nombro estos dos porque fueron los únicos que salieron a dar respuestas.
por lo menos del lado oficial. Y ese mismo día. Y ese mismo día, claro, ese mismo día. Los demás brillaron por su ausencia, el gobernador, el jefe de gabinete, Lara, la ministra de Seguridad, Susana Arévalo. Nadie dijo absolutamente nada, todos se quedaron callados. Por eso decimos que el gobierno quedó desbordado por la situación. Un medio periodístico, por ejemplo, dice como titular, el gobierno en jaque. A raíz de justamente todo lo que estaba saliendo en la prensa, Sovich no tuvo más que salir a dar la cara, con Fuentealba todavía en el hospital agonizando. Algunos dicen que ya tenía muerte cerebral. Con todos los docentes exasperados, el gobernador sale a dar algunas declaraciones. Primero admite que había dado la orden de armar el dispositivo policial, que fue lo que después provocó la represión. Y las razones que daba era que evitar un corte que impidiera la circulación por las rutas provinciales era necesario, que reconocía la existencia de, escuche esta palabra, excesos. Vio que mucha gente cuando menciona este tipo de hechos, o más grave, se refiere como excesos. Pero en realidad le echaba la culpa a la imprudencia del policía que había abierto fuego sobre Fuentealba y prometió en público que iba a caer sobre él todo el peso de la ley. No sobre él mismo, sino sobre el policía. Todo esto en una conferencia de prensa que da dentro de Casa de Gobierno, en la que inclusive intenta hacer un atisbo hasta como, si se quiere, de sacar provecho de la situación, porque empieza en un momento a hablar de que él tenía todavía mucha fortaleza. Y mientras pasaba esto, me acuerdo que había una asamblea, creo que era en el IFE de 12, que está en Anaya, donde en un cuarto intermedio la gente sale afuera y empieza a escucharse que estaba hablando el gobernador y empiezan a poner los audios de las radios de los autos. Y cuando se lo escucha hablar, automáticamente se suspende la reunión y ahí es donde se precipita toda la gente que está ahí y gente que ya estaba en otros lugares hacia la Casa de Gobierno. Esto fue bastante patético. Mientras él está dando la conferencia de prensa, empieza a escucharse como música de fondo el grito de asesino, asesino, y le agarra una especie de ataque de pánico. Sale de esa Casa de Gobierno disfrazado de policía. Claro, exactamente. O sea, ante la convocatoria... En realidad yo iba a decir la convocatoria de ATEM, pero en realidad empezó a juntarse gente que no solamente era de ATEM en la Casa de Gobierno cuando estaba haciendo ese tipo de declaraciones bastante insultantes por la situación, por el momento. Sí, es verdad, como dice usted, salió entre medio de un cordón policial disfrazado de policía, de manera bastante... Yo diría vergonzosa. Ahí los médicos del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Castro Rendón anunciaron el fallecimiento de Carlos Fuentealba y cuando sucede eso miles de personas se empezaron a concentrar en las afueras del hospital. Todos los convocados, todos los que se habían concentrado empezaron a marchar por las calles del centro neuquino en señal de luto y se dirigieron al puente carretero, donde momentáneamente todas las seccionales de ATEM, más allá de sus diferencias, dejaron a un lado esas internas. Ahí es cuando el secretario de ATEM, Gualiardo, manifiesta que pese a que el reclamo salarial continuaba, no iban a negociar más con estos funcionarios. Bueno, empezaron un montón de oradores en ese acto que se hizo en el puente carretero. Obviamente la palabra que quedó bien clara fue que Carlos Fuentealba había sido asesinado o había sido fusilado. Y ratificaron para ese lunes una gran movilización que iban a cerrar todos los accesos a la provincia, sacando el puente o el dique Ballester. Ahí el ojo de la tormenta periodística puso su mirada en Neuquén. Lo que tal vez el gremio se proponía, tratando de hacer ver el reclamo salarial a todo el país, lo logró sin querer, sin intención, de esta manera, porque todas las miradas de todos los periódicos del país se pusieron en este lugar por las repercusiones que generó la muerte de Carlos Fuentealba. Todos los medios nacionales, estaba América, TN, Crónica, Telefe, Canal 9, Canal 13, bueno, todos mandaron móviles hacia esta zona. Todas las portadas de los diarios se hicieron eco de lo que estaba sucediendo acá, de lo que había sucedido en Arroyito.
Entrevistas a los dirigentes de Aten, no solo al secretario provincial, a todos, de todas las seccionales, empezaban a ser como una rutina en los medios nacionales. El conflicto empezó a tomar un cariz, una dimensión nacional. La gravedad de los hechos obligó a muchos políticos a tomar posición. Por ejemplo, vemos declaraciones de Aníbal Fernández, que era ministro del Interior en ese momento, criticando la violencia provincial y diciendo que no había hablado con el gobernador porque no era necesario, pues su propio secretario de Seguridad había salido a reivindicar la represión. Después miramos otras declaraciones. El presidente Kirchner expresa su profundo dolor, pena y pesar. En ese momento también estaba dentro del marco nacional, estaba la campaña presidencial de Sovich. O sea, Sovich pretendía ser presidente de la nación y él le gustaba mostrarse como el candidato de la mano dura. Así que, bueno, ahí tuvo una oportunidad para demostrar eso que tanto alardeaba. Lo digo en tono irónico, por supuesto, ¿no? Mauricio Macri, que antes de este hecho coqueteaba con Sovich. De hecho, se hablaba que Sovich iba a ser su candidato a vicepresidente, con Mauricio a la cabeza. Se lo sacó rapidísimo de encima. Es más piola que... ¿Conocernos? Le preguntó Hombre Blanco. Estoy mirando acá declaraciones de Macri. Dijo, lo que pasó fue detestable, refiriéndose a la situación. Y le pedía explicaciones, no como político, sino como argentino. Hay declaraciones de todo tipo, mirando acá a López Murphy, Elisa Carrió, toda gente de la dirigencia a nivel nacional. Un hecho importante que salió en todos los medios fue que el búnker, vamos a poner ese nombre, sovichista, de su partido político, que se llamaba Movimiento Provincias Unidas, en la ciudad de Buenos Aires fue atacado, fue destrozado. Esto se lo atribuyen a la gente de Quebracho. No importa quién, en este caso, quién lo haya hecho, esto es más o menos el sentir de mucha gente indignada que reaccionaba contra un hecho que nunca debió haber pasado y que tenía un responsable, al cual se le pedía, por lo menos del lado de la dirigencia ATEN, la renuncia como parte de un inicio de negociaciones que iban más allá de lo salarial. Generalmente a este tipo de personas no le interesa renunciar porque no solo voy a hacer hincapié en él, sino en muchas otras personas. Le interesan el beneficio del cargo, el prestigio del cargo, más que el beneficio de la gente. Hay mucha gente que accede a cargos políticos no por el interés general, sino por el interés propio del beneficio del prestigio que les puede llegar a otorgar. Entramos entonces en una nueva etapa de la lucha, de la huelga, del conflicto, donde el conflicto se nacionaliza, pasa a estar en los titulares de todos los diarios, y eso le da un poder de negociación impresionante a la gente de Aten, un poder que nunca antes habían tenido. La muerte de Carlos Fuente Alba hizo que pasaran a estar no del lado perdedor en una negociación, sino del lado que imponía condiciones. Una de las marchas, si no la más grande, de la historia de la provincia de Neuquén, donde hubo 30.000 personas. Dicen que la única marcha que la superó fue aquella que hubo cuando corrió peligro la democracia en la presidencia de Alfonsín. La marcha del 9 de abril realmente fue una cosa impresionante, sobre todo por mucha de la misma gente que había estado en contra del reclamo, mucha de la misma gente que hasta pedía en su momento que no permitieran que se cortaran las rutas, sintió como que se había atravesado un límite y tuvo una reacción, si se quiere, hasta muy visceral. Acá hablan de 30.000 personas, 17 cuadras, no sé la cantidad de gente, pero eran más de 17 cuadras, muy nutridas. Esa fue la más enorme y la más sentida, la más sentida. Estaba mirando acá mientras los titulares de los diarios, estaba mirando especialmente el Río Negro. En una parte dice, en una nota, la protesta de ayer fue una de las dos más grandes de la historia de la provincia, justo lo que le decía yo antes. Hace una descripción, un camión con un potente equipo de sonido guió la caravana, que nunca pudo verse en su totalidad. Sigue mencionando la crónica. León Gieco, en su interpretación del tema El Ángel de la bicicleta, marcaron el ritmo y el sentimiento de la caminata. Bueno, bla, 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 sigue. Son extensas, no vamos a leer todo porque no nos va a alcanzar el programa. Y ahí empieza una nueva etapa, que es una etapa de desgaste,
Sovich toma algunas medidas, resuelve unificar algunas áreas, educación, seguridad y trabajo, lo convirtió en Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, cuyo titular pasó a ser como decimos nosotros, el inoxidable Jorge Lara. Siempre decimos, está en todas. Me hace acordar a otro personaje en otra situación. ¿Se acuerda de Adolfo León Dachari? Que siempre lo encontramos en la historia neuquina, en los... Aquí, allá y acullá, en el norte, en el sur, preso, libre, es una maravilla. La estrategia del gobierno fue, bueno, muchachos, acá no pasó nada. Sigamos hablando de cuánto querían ustedes, de cuánto era lo que pedían. El problema era que la estrategia que ponía el gobierno de tratar de adelantarse a ATEM, poniéndoles ya como facilitándoles el pedido salarial, estaba trabada por una cosa, porque ATEM ponía dentro de las demandas la renuncia del gobernador. Más allá de que la huelga se había nacionalizado, eso también tiene un tiempo de duración, porque durante una semana es noticia, después los medios se van olvidando del tema, empiezan a retirar los móviles, ya no sale en las primeras páginas, sino que sale en las páginas más adentro, se va haciendo cada vez más chiquitito, las radios ya no llaman tanto para hacer entrevistas, y nuevamente empieza el desgaste. ATEM sabía que no podía afrontar solos un enfrentamiento que superaba por mucho el reclamo salarial docente. Si la huelga se empezaba a desnacionalizar, iban otra vez a volver a foja cero. Viene un plenario donde se resuelve levantar los cortes en los puentes, concentrar la protesta frente a la gobernación, y es ahí cuando empieza el famoso acampe. Digo famoso porque duró mucho tiempo. Las protestas iban a continuar frente a la Casa de Gobierno. En cierta forma también, al hacerlo de esa manera, es como que a los sectores más ultras de la interna de ATEM los dejó desarmados. Me parece que estratégicamente, más allá de que fue efectivo, también hacia el interno de la organización fue bastante interesante. También un ajedrez donde hay un montón de piezas en juego que no son solamente las del rival contrario, sino que están muchas veces dentro de la propia organización. No significaba que se iba a dejar de reclamar lo que se estaba reclamando, sino que nosotros nos vamos, decían la gente, nos sentamos en la mesa de negociación, pero tenemos estos pedidos, pero aparte tenemos una medida de fuerza por tiempo indeterminado que es simbólica, pero es que es demasiado simbólica. No estaban cortando a 3 cuadras, estaban rodeando la gobernación. Usted se acuerda, estimado Jorge, fue algo que superó holgadamente lo que venía sucediendo hasta ese momento, donde parecía que los reclamos de ATEM eran de ATEM y nada más. Después vino el contraataque del gobierno con esos padres autoconvocados, que en realidad estaba más vinculado a la militancia del partido provincial. El ajedrez de esta huelga, de este conflicto, empezó a hacer su juego, empezó esa guerra de desgaste hasta que llega el momento de la negociación final. Tal vez por cuestiones de tiempo me estoy salteando algunos episodios puntuales que son bastante jugosos. Tenemos que ver que ya después de varias semanas de huelga, más allá de la nacionalización, más allá del episodio de Carlos Fuentealba, empieza a haber un momento de quiebre, de debilidad entre la gente que participa de la huelga, que participa de las asambleas. Creo que hemos mencionado, nosotros creemos que mucha gente que levanta la mano para llevar a un extremo una huelga muchas veces no apoya, y eso es lo que empezó a pasar. Empezaron primero el gobierno con esto de los padres autoconvocados, empezaron a abrir escuelas, empezaron a haber manifestaciones de manera hostil contra el gremio. Más que nada una respuesta del gobierno para tratar de salir dignamente de un episodio que lo tenía como protagonista principal, más allá de que en realidad no era el protagonista principal, sino que el protagonista en todo caso era el reclamo de los docentes. Se iba a decretar la emergencia educativa, que lo que hubiera permitido, o se intentó inclusive llevar maestros suplentes. Se abrieron escuelas donde se pusieron peloteros y juegos, solo para demostrar que las escuelas se abrían. Digamos, se utilizó todo tipo de
de estrategia para tratar de debilitar y de seguir echando por momentos realmente nafta al fuego. El fuego, siguiendo su metáfora, empezó con algunos gestos por parte del gobierno donde empezaron a interrumpir su campaña de desprestigio en contra de ATEM, la campaña publicitaria. Hasta ahí nomás, no es que la interrumpieron totalmente. También estaba el tema de quién iba a estar encargado de la negociación. Había gente que estaba totalmente desprestigiada para iniciar cualquier tipo de diálogo. Por ejemplo, en su momento estaba Mara Álvarez, que era la persona que había nombrado suplentes para reemplazar a los huelguistas. Imagínense que vaya a la mesa de negociación, no la quieren ver ni en figurita. O sea, ya llevaba 7 semanas esta huelga. ATEM presentaba un pliego de condiciones y entre todas las reivindicaciones había, por ejemplo, algunas que incluían una reparación económica para la viuda de Carlos Fuentealba, no sancionar a quienes habían participado del reclamo, la normalización de los docentes jubilados, la recomposición salarial del sector, que era la parte conflictiva ya desde el principio, una solución definitiva para los auxiliares que estaban contratados hacía mucho tiempo y que esperaban tratar de ser efectivizados. El lugar para la negociación fue la Escuela Evangélica El Camino. Hubo un acta que fue firmada por Marcelo Raimondo, que era subsecretario de Finanzas Públicas, y por Marcelo Gualiardo. Los acuerdos no significaba que estaban cerrados, sino, por lo menos para el caso de ATEM, cuando se firma un acuerdo significa que se lo lleva a la Asamblea. El gobierno provincial no tuvo ningún problema en lo de la pensión para la viuda de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez. También tampoco tuvo ningún problema en que no se persiguiera a los docentes en huelga. El tema del pago del retroactivo a los jubilados, que era de un 6%, creo que ese ítem era correspondiente al Instituto de Seguridad Social, al tema del ISSN. Después de una reunión... una cosa más, el tema de los contratados que pasaron a planta permanente, auxiliares de servicio, que originalmente eran menos de 400, pasaron a ser, no sé si tengo bien el número, yo creo que lo tengo bien, son 1.400. Fíjese la situación. Yo creo que sí, era 1.400. Fíjese la situación de deterioro que tenían estos trabajadores, la cantidad de años que tuvieron que esperar para que pudieran llegar a este acuerdo. Si no hubiera ocurrido lo de Carlos Fuentealba, esta gente hubiera seguido en la misma situación años y años más. Fue una victoria muy significativa en cuanto a las reivindicaciones que se lograron, que por supuesto quedaron absolutamente opacadas, inclusive en palabras de los mismos dirigentes, porque el costo había sido altísimo, tristísimo. Pero como hoy decía que los ítems en los recibos de sueldo eran enormes, fue increíble cómo se pasó, porque se incluyeron muchas de las sumas que iban en negro, se incluyeron al salario. Por lo tanto, pasó de tener 20 ítems, un recibo, a tener 7 u 8 que la gente, me acuerdo, se los mostraban entre sí los docentes. Pero, insisto, ¿no? Se lograron avances importantísimos que no se habían logrado en muchos años. Es más, el gremio venía de perder muchísimas batallas. Estoy mirando los acuerdos. Mantenía un sueldo inicial de bolsillo fijado por decreto de 1.240 pesos, pero determinado un aumento que garantizaría el 17,5 para todos los cargos sobre ese monto. O sea que las arcas se acercaba bastante a eso que pedían. Que iba a hacer estallar a las arcas. Sí, exactamente. Las asambleas, que ya estaban bastante agotadas por estas semanas, que fueron tal vez las más intensas de la historia gremial de ATEM, también de la sociedad neuquina. Podríamos buscar otros hechos relevantes, por supuesto, pero está entre las más intensas de la historia, por lo menos contemporánea, de la que hemos vivido nosotros. Muchas de las personas que participaron de estos hechos ya no están, de a poquito van a ser cada vez menos, y por lo menos tratemos de dejar testimonio de un hecho que fue
fundamental. Por un lado, recomiendo para quienes hayan escuchado y para quienes por ahí no se acuerdan o quienes no habían estado para esa época con edad para acordarse hoy, el documental que está en YouTube, que se llama Carlos Fuentealba, El camino de un maestro, ¿no? Ahí se van a encontrar con parte de lo que hoy narramos, pero también con la parte que hoy no narramos, que es sobre semblanza sobre la vida de Carlos Fuentealba. Él decía, un maestro no solo tiene que enseñar, no solo tiene que lograr que los chicos aprendan, sino que les guste aprender. Más allá de que nos dieron más tiempo, nos hemos pasado igual. El último programa del año, vamos a seguir durante todo el verano con programas grabados. Vamos a seguir haciendo Esa es otra historia. Un saludo grande a la audiencia, a las dos audiencias, a las que nos sigue en vivo y a la gente que nos sigue a través del canal de YouTube, que hay gente que está descubriendo el programa ahora y me han dicho, hice maratón de Esa es otra historia, me pasé todo el día escuchando los programas. Pido disculpas de mi parte, por mi parte. Sí, yo le pido disculpas por Jorge. De las intervenciones de Jorge. Se entendió. Yo les mando un saludo a Pablo, que le deseo un muy feliz año, que termine bien y empiece mucho mejor. Un saludo, voy a ser reiterativo, a la audiencia, que estén todos bien y nos vamos con una chacarera relacionada con el tema que tratamos hoy. Que sonó mucho en esa época. El olvidado. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay, no! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende nomás. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán, iluminando tu pago. Sí, señor. Soy el que quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Vámonos más. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado,